Cintia, pues para platicar un poco sobre el comportamiento de la pandemia, como es usual, nos gusta mucho pues dar una panorama a nuestra audiencia de cómo se está comportando la pandemia en Michoacán y particularmente en Lázaro Cárdenas. Desde luego partiendo pues de las cifras a nivel federal, a nivel país, que son verdaderamente preocupantes. A veces, por más que uno quisiera tocar algún punto positivo dentro de esta pandemia, difícilmente lo encuentra uno, de no ser por algunas iniciativas ciudadanas que hacen que la esperanza esté presente y que podamos apreciar lo mejor del ser humano. También es cierto que por el otro lado estamos apreciando lo peor, es decir, las situaciones se vuelven cada vez más críticas, se vuelven cada vez más, a veces diría yo, que hasta incomprensibles. Por ejemplo, apenas el día pasado 25, el pasado día 25 de este mes, las autoridades del gobierno de Michoacán, concretamente el gobernador y el Comité de Crisis del COVID-19, pues alertaron sobre lo mal que le estaba yendo a Michoacán en la cuestión de la pandemia, de cómo del incremento de los casos, de los riesgos, de lo que había que hacer para prevenirlo. Y luego nos damos cuenta inesperadamente de que algunas personas de las que están dentro del programa de las palomas mensajeras, alrededor de unas 21 personas originarias por ahí de la tenencia de Santa María en el municipio de Morelia, pues decidieron viajar a los Estados Unidos dentro de este programa, y a pesar del alto riesgo del contagio, no solamente aquí en México ni en Michoacán, sino también en Estados Unidos, y es donde resulta verdaderamente incomprensible. No quiere decir esto que el programa de palomas mensajeras las esté respaldando, sino que creo que los trámites originales para que estas personas fueran a visitar a sus familias a los Estados Unidos, pues se dieron dentro de las facilidades que otorga este programa, quien tampoco las está avalando. De alguna forma tuvieron que firmar un documento donde eximen pues al programa gubernamental del Estado, Palomas Mensajeras, de los riesgos que pudieran sobrevenir del viaje de estas personas hacia los Estados Unidos. Entonces, le repito, hay cosas que verdaderamente no entiende uno. Las palomas mensajeras habrá que recordar que son agentes adultas mayores, o sea que están todavía en una franja de riesgo más alta que el resto de la población. Y bueno, pero pues ni hablar, son decisiones que toma cada quien y que de alguna forma pues no podemos decir que lamentamos, porque al final de cuentas pues también tenemos que respetar la decisión de todos los demás, cualquiera que ésta sea. Pero sí está el hecho de que se ponen en riesgo ellos, y también pues desde luego ponen en riesgo al resto de sus familias, quizás, porque les puede ir muy bien, pero al regreso no sabemos qué ocurra. Estados Unidos también está pasando por una grave crisis de contagio. Recordemos que es el primer país con las cifras más altas en cuestión de contagios y fallecimientos, así que pues no es nada fácil. Entonces, Cintia, pues le platico de estas cosas que a veces no entiende uno. Ahora, por el otro lado, también como le mencionaba, pues hay cosas que se pueden, el lado bueno de las cosas, por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación aquí en Morelia, como acabamos de dar cuenta por ahí en nuestros informativos, pues va a apoyar con becas a alumnos de escuelas privadas, pues justamente para que no pierdan sus estudios. Acaban de establecer un convenio que abarca alrededor de 14,000 becas para los estudiantes, tanto de estudios de nivel básico como de nivel medio y superior. Entonces, pues esto va desde luego a ayudar a que no se trunquen los estudios profesionales de muchos, y esto es una verdadera buena iniciativa. Entonces estamos entre los dos aspectos de lo que está ocurriendo con la pandemia, cosas que a veces no comprendemos y que nos resultan sumamente desalentadoras.
y cosas que por el otro lado nos devuelven un poco la confianza. En el aspecto de la salud también encontramos la buena nueva de que en Apatzingán, que había sido un municipio castigado también por la pandemia, resulta que su hospital general ha logrado recuperar a 61 pacientes del COVID-19, incluso gente adulta, casi de 70 años. Esto pues también es una buena nueva y nos habla de alguna forma pues de la entrega del personal médico, del personal de enfermería, del personal auxiliar, en fin, del personal que trabaja en los hospitales, quienes por cierto ya traen una fatiga no solamente física, sino emocional. A estas alturas el personal de salud es quizás el que más duramente ha trabajado en condiciones muy adversas y de gran peligro, cuyas cifras de fallecimiento entre ellos se acaban de darse a conocer recientemente y la verdad pues sí son muy lamentables, muy lastimosas, pero quienes quedan están realmente fatigados, les repito, física y emocionalmente en uno de los momentos más difíciles, no solamente para Michoacán, sino para todo México, porque pues definitivamente las cosas no están bien. Lo estamos hablando desde el punto de vista de salud, pero habrá que recordar que tenemos de por medio todavía algo que tenemos que experimentar y que definitivamente tenemos que prepararnos porque no nos va a ir muy bien, que es el aspecto económico. La pérdida, el cierre de empresas y la pérdida de muchos empleos se dio justamente hace unos 2, 3, 4 meses, pero sus efectos todavía estamos por sentirlos, es decir, en la medida que avance el tiempo vamos a empezar a sentir el rigor de una verdadera crisis económica, muy grave diría yo. Hay cifras que verdaderamente sorprenden. Por ejemplo, la población en situación de pobreza podría aumentar hasta en 10 millones aproximadamente de personas que no eran pobres, pero que empezarán a hacerlo. Además, quienes eran pobres, pues entrarán a una pobreza extrema. Las empresas, algunas han despedido personal, las que no, pues han reducido los ingresos de su gente para poder permanecer vigentes, es decir, hay mucha gente que gana menos, otras que han reducido sus jornadas de trabajo, en fin, cada quien se defiende de la mejor manera posible, y cuando fue de alguna forma factible que el gobierno federal me refiero, pudiera apoyar a por lo menos a las pequeñas y medianas empresas para que subsistieran y aguantaran el rigor del confinamiento, pues no fue posible, no hubo los apoyos y muchas de ellas, pues francamente cerraron sus puertas y las que aún intentan sobrevivir, se ve muy difícil que puedan lograrlo. Sí, nos dimos cuenta, lamentablemente también son de las veces que le digo que no comprende uno ciertas cosas, cómo es que el gobierno federal sí generó transferencias a otro tipo de inversiones, pues que no tenían o que no tienen ninguna relación con la sobrevivencia de las empresas, y dejó que estas, pues a su suerte, podemos decirlo claramente, y ahora estamos viendo pues que la crisis económica empieza a invadirnos a todos y se va a poner mucho más difícil. El ambiente social pues se desalienta aunque no se quiera, tiene que entrar, está entrando de hecho, aparte de lo que ya lleva acumulado, pues en un estrés mayor al que no solamente se agrega la cuestión de la preocupación por no contagiarse, la preocupación por sobrevivir, sino también se está agregando pues un estrés generado por preocupaciones económicas, por una incertidumbre realmente grande, una incertidumbre creciente, porque nadie sabe qué va a pasar en el corto plazo, si podrá mantener su empleo, si lo pierde, qué harán muchas familias. En fin, todo esto es un panorama verdaderamente complicado y le repito, la sociedad está en la incertidumbre, estresada, a veces parece que hay menos paciencia y entonces uno se aferra a aquellos sectores o aquellos segmentos de la sociedad
que están dando ejemplo de lucha, están dando ejemplo de valor, de recuperación, y pues así está la conducta social, dando bandazos en días mejores, en días que se ve pésimo el panorama, en días que hay más esperanzas, y todo tiene justamente pues el sustento de que la pandemia no se reduce. Es decir, en México está realmente preocupante porque las cifras federales, de acuerdo con las autoridades de salud, valga la redundancia, federales, nos están indicando que al corte de anoche, la noche de ayer 27 de agosto, había ya 579.914 casos de COVID-19 positivos, 579.914 casos positivos, casi por unos cuantos 580.000. Y defunciones, pues las defunciones están ya en 62.594. 62.594 defunciones. Esas son las cifras a nivel nacional. Pero ¿qué ocurre, Cintia, con lo que aquí en Michoacán? Pues seguimos, como luego se dice mal y de malas, porque las cifras no se reducen. Hay todavía 3 dígitos en la estadística de los nuevos casos, de acuerdo con el reporte que nos presentó también ayer noche el Centro Estatal de Operaciones COVID-19 de la Secretaría de Salud aquí de Michoacán, cuyo reporte nos indica que en las últimas 24 horas pues hubo 174 nuevos contagios, y así hemos andado en los últimos días, cifras más o menos similares. Bueno, fueron 174 en las últimas 24 horas, donde Morelia tuvo 61 nuevos contagios. Van mal Morelia, mal, muy rápido. Los contagios verdaderamente están preocupando. Ese municipio ya tiene 2.455 casos de COVID confirmados. Lázaro Cárdenas tuvo 20 casos, Uruapan tuvo 16 casos, y de allá en adelante las cifras se van de 13, 11, 6, 4, 2, un caso en todos aquellos municipios que tuvieron registro hasta acumular los 174. Puede ser que en algunos municipios se haya dado un solo caso o se hayan dado 2 casos, pero como quiera que sea, son municipios que las cifras poco a poco, pero van en incremento. Entonces, pues hay que preocuparse porque ya no hay en Michoacán un solo municipio que no haya registrado casos de COVID-19. Había la esperanza de que algunos municipios se habían salvado hasta hace muy poco tiempo, pues ahorita ya no, ya todo el territorio de Michoacán ha experimentado casos de COVID-19. Entonces, así con este comportamiento de la pandemia, pues consecuentemente se incrementan los fallecimientos, que también no se reducen. Ayer hubo 25 nuevos fallecimientos, es decir, han ocurrido 25 muertes en las últimas 24 horas. ¿Dónde se dieron? Morelia, 7 fallecimientos, Lázaro Cárdenas, 3 fallecimientos. Lázaro Cárdenas no deja de registrar fallecimientos. Día con día hay 1 o 2 o 3 o 4 fallecimientos. El caso de ayer fueron 3 fallecimientos, y luego se viene un solo fallecimiento en cada uno de los municipios de Tarímbaro, Los Reyes, de Encharo, en Apatzingán, en Uruapan, en Zitácuaro, en Pátzcuaro, en Cuitzeo, en Zacapu, en Humarán, en Nuevo Parangaricutiro, en Madero, en Tzintzuntzan, en Rongarícuaro. Pues como le digo, casi en todos los municipios hay también fallecimientos. El caso es que son 25, y repetimos lo que decimos día con día. Los fallecimientos le pegan duramente a la gente mayor. A los adultos mayores son los que están resintiendo desafortunadamente el golpe terrible de la muerte. Esa es nuestra realidad, y no hemos sido capaces también de protegerlos en lo más posible, porque no hemos tampoco sabido respetar las medidas sanitarias que se nos han recomendado, justamente no solo para protegernos nosotros, sino para proteger un segmento o un sector de la población prácticamente indefenso.
Esto es algo que sí tenemos que reclamarnos. Pero bueno, en el caso de los acumulados, de las cifras acumuladas en Michoacán, tenemos justamente pues al cierre de ayer, como les repito, ya un total de 14.469 casos confirmados de COVID-19. 14.469. Y un total de 1.123 defunciones. 1.123 defunciones. Habíamos hablado hasta hace poco el comportamiento regional del COVID-19 en Michoacán, a través de las mediciones que se hacen por las jurisdicciones sanitarias. Y le mencionábamos que la jurisdicción sanitaria se iba acercando muy rápidamente a la jurisdicción sanitaria de Lázaro Cárdenas, que es la que desde un principio tuvo el mayor registro de casos de COVID-19. De tal manera que la jurisdicción sanitaria de Lázaro Cárdenas, bueno, tiene actualmente un total de 3.279 casos de COVID registrados. Bueno, pues la jurisdicción de Morelia ya tiene 3.218. Está a unos cuantos casos de igualar a la jurisdicción sanitaria de Lázaro Cárdenas. Repito las cifras: Lázaro Cárdenas, jurisdicción sanitaria 8, 3.279 casos. Jurisdicción sanitaria Morelia, 3.218 casos. Esto es lo que demuestra justamente el grave problema que está teniendo la zona de Morelia con el COVID-19. En un tris igualan a Lázaro Cárdenas, lo cual ya es mucho decir, en el registro que se lleva de la pandemia. En la otra jurisdicción que también va muy a prisa, aunque todavía comparada con Morelia y Lázaro Cárdenas, pues hay una distancia de por medio, pues es la de Uruapan, con 1.974 casos acumulados. Y Zitácuaro, que no anda muy lejos, con 1.509. Entonces, pues son las áreas de prioridad, las áreas de preocupación de las autoridades sanitarias, y debieran de serlo de nosotros los ciudadanos, puesto que parece ser que no estamos haciendo lo suficiente para contribuir a frenar estos contagios. Y bueno, pues vayámonos entonces, ahora sí, directamente a lo que es la jurisdicción sanitaria número 8 de Lázaro Cárdenas. Rápidamente, para no distraer mucho tiempo, diremos que la jurisdicción sanitaria a la que pertenece Lázaro Cárdenas, junto con los municipios de Arteaga, Coahuayana, Aquila, Tumiscateo y Chinicuila, tienen un acumulado de 3.279 casos confirmados, la mayoría de los cuales, ya lo sabe usted, pertenecen al municipio de Lázaro Cárdenas. En esta jurisdicción hubo en las últimas 24 horas 21 nuevos casos, 20 de los cuales ocurrieron, para variar, en el municipio de Lázaro Cárdenas. La ciudad como tal tuvo 14 nuevos casos de COVID, con lo cual llega a 2.000 casos acumulados, la pura ciudad de Lázaro Cárdenas. Guacamaya tuvo 4 nuevos casos para un total de 941 acumulados. Y hasta ahí, porque el otro restante para los 21 nuevos casos ocurrió en el municipio de Coahuayana, con un solo caso. Y bueno, eso sí, en la jurisdicción sanitaria tiene un total ya acumulado de 188 defunciones, una cifra alta. Y 16 hospitalizados, había habido 17, 15, 16, se mantiene por ahí el número de hospitalizados en los últimos días, más o menos en las mismas cifras. Y bueno, también diremos que el municipio de Lázaro Cárdenas como tal se mantiene con la bandera amarilla por las cifras que usualmente ha manejado, que son cifras altas, y que vemos que no habrá movimiento en el corto plazo. Más bien, si hubiese movimiento sería hacia bandera roja, más que hacia bandera verde, desafortunadamente, lo cual nos invita y nos obliga y nos exhorta a que hagamos mayor caso de las medidas sanitarias. Por favor, el uso del cubrebocas es nuestra única defensa, la de nosotros, la de usted, la de todos, y la de los adultos mayores. Hagamos caso a la recomendación de nuestras autoridades sanitarias, fundamentalmente, y por supuesto a las autoridades del gobierno, pues que están haciendo su parte, como es el caso, por supuesto, de lo que ocurre con el municipio, donde han dado cuenta del número de establecimientos visitados por los guardianes de la salud, que es un número alto, donde se vigila que efectivamente se cumpla la normatividad. Pero al parecer, pues nada de esto es suficiente. Aquí nosotros somos parte importante en el freno al contagio, si respetamos las medidas sanitarias. Y bueno, Cintia, pues ese es el panorama hasta este momento.
Daremos cuenta, por supuesto, de lo que ocurra en el día de hoy, viernes 28 de agosto, una vez que la historia quede escrita al cierre de los informes que nos dan tanto las autoridades de salud del Estado como federales. Cintia. Bien, pues le agradecemos, por supuesto, por toda esta información que nos proporciona, como todas las mañanas, que nos mantenga bien informados. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, buen día para todos, Cintia. Gracias, igualmente. Bien, pues ahí tuvimos el enlace vía telefónica con el licenciado René Chávez, quien como todas las mañanas nos hace el gran favor de informarnos y mantenernos al tanto del comportamiento de esta terrible pandemia, de esta crisis de salud y económica que estamos viviendo aquí en Lázaro Cárdenas y por supuesto que en todo el mundo.